Ya he hablado de las creepypastas más famosas en varios videos de este canal que les recomiendo ver, y es que es muy difícil no hablar de la historia del internet sin mencionarlas. Sin embargo, ¿nunca se han preguntado cuáles fueron las primeras creepypastas de todo el internet? En realidad, esto es muy difícil de responder con total seguridad por cientos de factores. El principal, creo yo, es lo molesto y tedioso que es intentar surfear en páginas del internet antiguo. Google no ayuda con sus últimas actualizaciones de sistema, es un desastre. Agregando que la enorme mayoría ya están cerradas y nunca fueron archivadas, ni hablar de los hilos de 4chan de a principios de los 2000, que es donde surgieron las primeras creepypastas famosas. Otro factor es que el término creepypasta tiene una definición muy ambigua. ¿Hasta qué punto una historia de terror publicada en internet es una creepypasta? ¿Por qué algunas ficciones de terror son excluidas? ¿Por qué hay gente que considera que los backrooms o los SCPs no cuentan como creepypastas cuando justamente son historias de terror que surgieron en internet? Sin contar que referirse a cualquier historia anterior al 2006 como creepypasta es anacrónico, ya que el término no existía antes de ese año. Aclaro además que creepypasta es una expresión puramente occidental, así que por comodidad voy a enfocarme únicamente en historias occidentales en este video, ya que la definición surgió en la comunidad de habla inglesa. Esto no quiere decir que no hayan existido historias de terror en otros idiomas en fechas antiguas. De hecho, Japón ya tenía su propio término para historias de este tipo mucho antes que el internet angloparlante, apareciendo las primeras por el 2002, por lo que se podría hacer fácil un top 10 solo con historias de Japón y todas serían anteriores a muchas de las que mencionaré más adelante. Pero para no abarrotar este conteo solo con historias japonesas, no las contaré por el momento. Así que en lugar de tomar este como un conteo preciso y exacto, tómenlo más como un top de creepypastas más antiguas que han sobrevivido hasta el día de hoy. Quién sabe la cantidad de otras historias que pueden entrar en la definición que surgieron en los 90s e inicios de los 2000, pero no sobrevivieron al paso del tiempo. Empezamos por la historia que inició uno de los universos de terror más famosos y grandes de todo el internet, la Fundación SCP. Aunque todos hayamos escuchado de ellos en algún momento, es casi seguro que no conoces cómo y cuándo surgió. Para eso debemos viajar al 22 de junio del 2007 a las 1:40 de la madrugada. Un usuario que más tarde se identificaría como Moto42 hizo un hilo en 4chan con una creepypasta de su autoría, que hoy día es conocida como el SCP-173, siendo una versión primeriza y más corta, pero que cuenta con todo lo básico de un artículo de la Fundación, incluyendo clasificación y pasos a seguir para su contención. Según Moto, su idea era publicar una vez a la semana un SCP nuevo, pero poco tiempo después se quedó sin internet durante varios días, por lo que no pudo seguir con su idea. No obstante, cuando volvió se enteró que había gente creando sus propios SCPs basados en el que él había escrito, formándose de esta forma lo que más tarde sería la wiki de la Fundación. Durante más de una década el hilo original, aunque se sabía que existía, se consideraba perdido, ya que nadie conservó archivos del mismo. Esto causó controversia, ya que muchas fuentes especulaban que para crear al SCP-173, Moto42 se inspiró de los Ángeles Sollozos, unos personajes de la serie de televisión Doctor Who con un comportamiento similar y cuyo episodio debut se estrenó el 7 de julio del 2007. La Fundación, en su artículo sobre Origen, negaban cualquier inspiración en la creación de 173, alegando que la creepypasta había sido publicada meses antes del episodio de Doctor Who. Sin embargo, en 2018, un usuario logró recuperar el hilo original, constatando así que fue publicado realmente 2 semanas después del episodio de las estatuas sollozas. La inspiración era innegable, al igual que todo el legado que dejó esta simple historia. The Holders es una serie de historias que, al igual que los SCPs, tienen su propia página donde los usuarios pueden expandir el universo con sus propias entradas. En su caso, The Holders cuenta sobre la existencia de 538 objetos de gran poder que, cuando sean reunidos en el mismo lugar, empezará el fin del mundo. La primera historia creada para The Holders fue obviamente el primero de la serie, el Holder Delfín. No se sabe el momento exacto en que surgió esta primera creepypasta,
pero se sabe que sería en algún momento antes del 1 de enero del 2007, ya que ese día alguien la republicó, siendo este el registro más antiguo conocido hasta el momento. Más tarde ese año se creó la página web con todas las contribuciones de la comunidad, y a pesar de su primicia, a diferencia de otras creepypastas con temática similar, como la ya mencionada Fundación SCP o los Backrooms, The Holders se ha mantenido muy lejos del ojo mainstream. Es famosa, sí, pero no tiene el mismo reconocimiento que esas dos, lo que sin dudas es interesante ya que realmente las precede. The Rake, tal como es de público conocimiento, es anterior a la gran mayoría de los personajes de creepypastas más famosos que él, como Slenderman o Jeff the Killer. Para conocer el origen conceptual de este monstruo tenemos que remontarnos a algún momento a mediados del 2005. No se conoce exactamente la fecha ya que el hilo original se perdió, pero su contenido afortunadamente sobrevivió al paso del tiempo gracias a reposteos. En algún momento de ese año, un usuario anónimo abrió un hilo en el tablón paranormal de 4chan con la temática de crear un críptido propio. Muchos usuarios dieron sus ideas, las cuales finalmente dieron como resultado a la siguiente criatura. Su nombre era The Crawler y era un humanoide de 1,80 m con 3 ojos luminosos, sin boca, pelo o ropa, con piel pálida y que siempre vigilaba a la distancia en zonas residenciales. Con el pasar del hilo el personaje fue tomando otras formas. El tercer ojo se removió, ahora tenía boca aunque no era visible si no la abría, y su comportamiento se definió más. Ahora era un depredador que buscaba carne humana pero era inteligente, capaz de actuar como un humano. Varios meses después, el 20 de julio del 2006, el usuario Brian Somerville publicó en Something Outful un blog donde recopilaba toda la evolución y datos de este personaje, que fue rebautizado finalmente como The Rake. Su actitud pasó a ser más feral, sin rastros de inteligencia, y apareció su detalle más característico, sus garras desproporcionalmente largas. Y junto a su creación surgieron las primeras historias que lo incluían, las cuales eran ambientadas en fechas pasadas para dar más sensación de realismo. Ahora vamos a historias que, aunque trascendieron hasta el día de hoy, no tuvieron realmente mucha fama. Este es el caso del proyecto del lago Indian. Este caso es muy interesante ya que es más cercano a lo que actualmente conocemos como una RG, pues no solo era una historia que se vendía como real en formato de diario, sino que su creador también se tomó la molestia de crear documentos, fotos e imágenes con Photoshop para hacerla más inmersiva. Realmente estaba adelantada para su momento, en ese entonces las creepypastas se limitaban solo a texto. Esta historia no es lineal, sino que cuenta con varias entradas donde el protagonista John nos va mostrando las fotos y documentos que encontró en una vieja caja de metal que su tío se encontró a orillas del lago Indian en Nueva York en 1997. En dichas imágenes vemos a 3 niños siendo sometidos a los que parecen ser experimentos por parte de militares. Aunque el protagonista nos da su opinión sobre qué podría estar ocurriendo, nunca llega a una conclusión objetiva. Creo que esta ambigüedad sobre el verdadero origen de las fotos y su trasfondo le da cierto encanto a esta historia. Al final el protagonista termina especulando que los archivos podrían estar relacionados con el proyecto MKUltra, una vieja teoría de conspiración estadounidense que habla de supuestas pruebas de control mental por parte del gobierno contra la población civil. Finalmente la historia termina con el protagonista avisándonos desesperado que está empezando a recibir llamadas misteriosas desde que inició su diario, por lo que decide no seguir publicando nada, dejando toda la conclusión en misterio. Como dije, esta historia realmente no es tan famosa, ni siquiera pude encontrar una versión traducida, solo el blog original y gente discutiendo sobre ella, pero de forma muy dispersa a lo largo de los años. Esta creepypasta tiene un trasfondo muy interesante, la verdad, pero al igual que la entrada anterior, no hizo mucho ruido, pero ha trascendido de forma silenciosa hasta nuestros días. Esta historia fue creada en 2004 por el guionista Eric Heiserer.
La Casa de Onia, al igual que el proyecto del lago Indian, no es una historia lineal, sino que son 4 capítulos escritos de formas diferentes que cuentan sobre las experiencias que un par de personas tuvieron en una misteriosa casa abandonada. Vamos, la historia clásica de la casa embrujada, pero en formato de historia para internet. No será una obra maestra del género, pero lo que la hace digna de mención es su origen. En realidad, esta creepypasta empezó como un guión para una película que Eric Heiserer intentó vender a varios estudios, pero al ser rechazado en todas las ocasiones, decidió adaptarla a formato literario para internet, convirtiéndose en uno de los primeros ejemplos de una creepypasta en toda la red. Y ya, esa es toda la historia. Incluso en su artículo de Wikipedia le dan este reconocimiento. Imagina tener eso en tu currículum. Si una vez te preguntaste quién fue el personaje clásico de creepypasta que apareció primero en internet, pues ya sabes, fue Salgo en 2004. No por nada decían que era el rey. Y en realidad a Salgo le hicieron un Jeff the Killer, es decir, la versión original del personaje no es la más conocida. La versión de su personaje que todos conocen no fue realmente escrita por su creador original, sino que es un fanfiction. El 27 de julio de 2004, el usuario de Something Outful, Gumsmoky, empezó a subir viñetas modificadas de tiras cómicas como Archie y Nancy, con mensajes críptidos escritos en un tipo de fuente que más tarde sería conocida como la fuente Salgo. En estas versiones de los cómics, los personajes sufrían deformaciones, muertes sangrientas y actuaban de forma más violenta en comparación con el material original. En los mensajes dejados por Gumsmoky se mencionaba a un ser llamado Salgo. Los usuarios del foro empezaron a crear teorías, ya que la única fuente de información eran los cómics y mensajes que parecían no tener relación entre sí. Es por esto que en 2009 se crea la creepypasta que todos conocen, donde Salgo es una especie de deidad lovecraftiana con poder universal, con 7 bocas y que provocará el fin del mundo. Sin embargo, por más que esta es la versión que tenemos de él, no era así como se presentaba en la historia original. Su propio creador lo dijo una vez que le preguntaron qué era Salgo, y cito textualmente: "Me gusta cómo la gente que intenta averiguar el origen del meme ni siquiera sabe de dónde salió. Les diré de dónde salió. De mí. Me lo inventé. Salgo es algo horrible. Salgo es algo que está por venir, pronto. Pero no tiene nada que ver con Lovecraft. No soy tan friki como para hacer ese tipo de referencias. Verlo convertido en meme me quitó las ganas de hacer más ediciones de Salgo en el futuro". En resumidas, según Smokey, Salgo no fue creado teniendo en cuenta a un dios lovecraftiano, sino más bien a un virus informático o glitch que infecta a cosas digitales, como cómics, series de televisión, películas, etc., y las transforma en versiones retorcidas de las mismas. Nunca fue una criatura con poderes galácticos, además de comentar que no le gustaba esa reinterpretación que el internet hizo de su personaje. Y ahí lo tienen, ese es el origen de este personaje de terror. Pero si realmente quieren saber qué es terror, solo busquen lo que hizo su creador en 2015. Esta es la historia más oscura y olvidada de todas las que mencionaré. De hecho, estuve a nada de pasármela si no fuese por el comentario de alguien. El problema con esta historia es que no fue para nada famosa. De ella solo encontré un blog, y el único video en todo YouTube contándola fue subido hace 11 años y solo tiene 2000 visitas. Beta 7 fue un blog que se puso en línea en marzo de 2003, y al igual que el proyecto del lago Indian, este es sin dudas un ARG en el sentido más explícito. Quizás uno de los primeros ARGs de terror de todo internet, y me atrevería a decir que de los primeros, si no es que el primer creepypasta basado en un videojuego, al menos hasta donde sabemos. La historia es contada por un usuario anónimo con el alias de Beta 7, que según su palabra fue tester del videojuego NFL 2004, escogido especialmente por Sega para probar el juego junto a un nuevo dispositivo de realidad aumentada. El protagonista nos cuenta que mientras probaba el juego y el dispositivo nuevo en forma de casco, él y los demás usuarios empezaron a sufrir arrebatamientos y ataques de ira que los llevó a romper toda la habitación y a dañarse a sí mismos golpeándose contra las paredes, entre otras cosas.
Finalmente se desmayaron y fueron olvidados por Sega, quienes no volvieron a contactar con ellos. Esta historia contó con mucho material complementario, ya que el protagonista se encargó de volver a las oficinas vacías donde se realizó la prueba e intentó recuperar documentos rotos, fotos y hasta grabaciones de ese día para compartirlas como prueba de que lo que estaba diciendo era verdad. Aún así, no tuvo mucho impacto en el internet de la época. Poco tiempo después se supo que en realidad toda la historia, los videos y demás, fueron hechos por una compañía para hacer publicidad al videojuego NFL 2004. Así es, esta historia trataba de publicitar el mismo videojuego que ellos mismos decían que te iba a hacer mal a la cabeza. Sin dudas recuerda un poco al caso de This Man, ya que esa creepypasta también se creó como estrategia de publicidad. Solo que This Man ganó fama mundial, trascendiendo su campaña publicitaria, mientras que Beta 7 quedó en el total olvido, al igual que su juego. En 2001 surgió la que generalmente se considera la primera creepypasta de todas. Nunca sabremos si eso es siquiera cierto por los factores que dije anteriormente, pero sin dudas es la historia más antigua del internet occidental que logró seguir vigente hasta el día de hoy. Ted the Cavern se trata de un blog puesto en línea en marzo de 2001 que cuenta a modo de diario las excursiones de tres amigos llamados Ted, Brian y Joe a una cueva cercana a la casa del primero, así como las secuelas mentales de esto, ya que el sitio parece provocar alucinaciones y pesadillas en ellos. La historia termina con Ted anunciando que saldrá con sus amigos una vez más a la cueva, agregando que pronto actualizará el blog, tan solo para no volver a publicar más, dejando todo en nota de suspenso. La fama de esta historia no fue inmediata, tuvo que esperar hasta 2004, cuando varios usuarios en blogs y chats grupales la descubrieron y empezaron a investigar. Más pronto que tarde se descubrió la identidad de su autor, Ted Heinemann. Al hacerse público esto, se le contactó y confirmó efectivamente que él había creado la historia inspirándose en experiencias extrañas que tuvo al investigar cuevas toda su vida. Y sin saberlo, había creado un nuevo tipo de ficción en internet, donde personas contarían hechos ficticios de índole paranormal como si fuesen blogs reales, acompañados de fotos y material complementario, temática que vimos a lo largo de este top con Beta 7 y el proyecto del lago Indian. Por su impacto, Ted the Cavern tiene muy bien ganado su puesto como la creepypasta más antigua en aún ser reconocida por los fanáticos de este género. Aunque Ted the Cavern es considerado por muchas fuentes como el creepypasta más antiguo, en mi opinión y en la de otros usuarios, creo que esta historia también clasifica como creepypasta, siendo publicada un año antes, solo que con una primicia menos elaborada. The Hands Resist Him, o Las manos lo resisten, es una pintura de 1972 hecha por Bill Stoneham, que ganó fama internacional porque cuando sus dueños la pusieron a la venta en eBay en febrero del 2000, se incluyó en la descripción del producto un corto relato de terror que, según quienes lo escribieron, era totalmente real. El texto contaba que desde que la pareja compró la pintura, ellos y su familia en ocasiones podían ver al niño protagonista moverse y a veces incluso salir de la pintura durante las noches, mencionando explícitamente que estaba maldita e incluía un descargo de responsabilidad si es que al nuevo propietario le ocurría alguna de estas cosas. Las manos lo resisten se considera que fue el primer relato de terror viral en el internet occidental. La red en ese entonces era algo muy limitado, y aún así esta descripción logró ganarse reportajes periodísticos extensos, documentales en televisión y una gran investigación por parte de los aficionados. Finalmente, aunque la pareja vendedora solo pedía $200 por ella, un hombre les ofreció 1000, siendo vendida a ese precio. Aunque nunca se investigó a los viejos propietarios, pues estos negaban hablar sobre el tema, es casi seguro que toda la historia se trató solo de ficción para vender el cuadro a costo más elevado, ya que desde que fue comprada, nadie ha sufrido alguna experiencia paranormal pese a las advertencias. Tal como dije, esta es de forma casi segura la primera historia de terror viral del internet, lo que era raro para ese entonces. Quién sabe la cantidad de historias antes y después de esta que intentaron lo mismo, pero no lo lograron. Y por último, una historia que en realidad está en un limbo,
Todos conocemos a Polybius, es una de las leyendas urbanas más famosas de los últimos años. Sin embargo, hay mucha gente que la considera una creepypasta. ¿Y por qué, se preguntarán? Bueno, porque todas las investigaciones que se realizaron para dar con su origen llevan al mismo sitio. Y es que aunque no podemos estar 100% seguros, es muy probable que Polybius se haya originado de un engaño perpetrado por el administrador de un foro de internet en 1998. Y si su origen es justamente un foro de internet, entonces contaría como una creepypasta, y no una leyenda urbana de los 80s como dice su propia historia. El registro más antiguo de Polybius en internet es una entrada en la página coinup.org, un catálogo de videojuegos publicada el 3 de agosto de 1998. En él se lee exactamente la misma historia que todos conocen, e incluso una supuesta imagen de la pantalla del título se encuentra en esta entrada. Es muy posible que este sea el origen de Polybius, ya que aunque en la entrada se dice que es una leyenda urbana que existe desde los 80s, en realidad no hay pruebas de que alguien haya mencionado este caso antes, ni en internet ni en la vida real. Todas las fuentes como blogs, revistas y demás que mencionan a Polybius son todas posteriores a esta entrada de 1998. Según algunas investigaciones y comentarios de inicios de los 2000, es muy probable que el creador de esta historia se trate de Christian Oliver Windler, administrador del sitio, más conocido como CyberYogi, quien al parecer siempre hacía bromas y creaba situaciones y juegos falsos para engañar a los usuarios. Al parecer, esta solo fue una de sus bromas que se terminó saliendo de control, pero no hay forma de confirmarlo. Este usuario desapareció hace mucho tiempo y nunca afirmó ser el creador de la leyenda, pero está viva la posibilidad de que sí lo haya sido. Si Polybius en realidad es solo una historia ficticia 100% del internet y no una leyenda urbana de los 80s como se suele decir, entonces sería la creepypasta más antigua de la que se tenga registro. Pero eso seguirá siendo tema de especulación, quizás para siempre. Y no me empujes más, esta vez no es permitido porque estoy dispuesto a seguir sin ti. Y no me empujes más, esta vez ni tus caricias detendrán lo que provocas tú en mí. Y no me empujes más, pues la mente distorsiona lo que estoy pensando al estar aquí. Y por tu bien ya no me hables más.